Buenos días otra vez. Seguimos hablando de Miguel de Cervantes. Entonces, antes hemos hablado de su vida, de su biografía, y ahora vamos a hablar de sus obras. Él tiene una producción enorme, escribe muchísimo, a pesar de que, como hemos visto antes, al principio no tuvo éxito, pero siempre tuvo una gran pasión por la literatura. Y no solo escribió mucho, sino que también escribió de todo. Todos los géneros que estaban de moda, por así decirlo, en su época, él intentó escribir algo de todos los géneros. Entonces vamos a ver ahora en detalle. Hablando de sus obras, bueno, su primer amor, por así decirlo, fue la poesía. A él le gustaba muchísimo la poesía, pero él mismo se daba cuenta de que no era exactamente lo suyo. Cuando él hablaba de la poesía, decía que la poesía era la gracia que no quiso darme el cielo. Os he puesto esta famosa cita de Cervantes. Entonces Cervantes se daba cuenta de que no le salía bien, por así decirlo, pero sin embargo le gustaba, le encantaba y escribió mucha poesía. En realidad, los críticos de ahora dicen que no toda la poesía de Cervantes era de mala calidad. Hay ejemplos en versos bastante buenos de Cervantes, como por ejemplo El túmulo de Felipe II, pero bueno, son obras que no vamos a ver en nuestro curso, entonces simplemente hay que saber que Cervantes escribe poesía, pero que digamos no es su punto fuerte. Vamos a hablar del teatro. También le gusta mucho el teatro, también tenía una gran vocación por el teatro y podemos dividir su producción teatral en general en dos etapas. La primera etapa es una etapa clásica donde él respeta las tres unidades de Aristóteles, un teatro clásico entonces con unidad de acción, de tiempo y de lugar, como el teatro griego. La tragedia más famosa de esta etapa se llama Numancia. Luego, no hemos hablado todavía de este autor tan importante. Lope de Vega, un autor importante del barroco, revoluciona totalmente el teatro, rompe con las reglas clásicas de Aristóteles, entonces nace un nuevo estilo teatral. Y entonces, después de la revolución teatral de Lope de Vega, Cervantes también pasa a este nuevo estilo y entonces hablamos de un teatro al estilo lopesco, ¿vale? Entonces, sin las tres reglas clásicas, según la nueva moda del momento. También hay muchas obras importantes, como por ejemplo Los baños de Argel. Los baños, que significa las prisiones, donde él retoma un poco su trauma de haber estado en la cárcel en Argel, como vimos en el vídeo anterior. La gran novedad del teatro aportada por Cervantes son los entremeses. Entonces, los entremeses son obras teatrales muy breves, normalmente de carácter popular, cómico, que se representaban entre un acto y otro de una obra teatral más larga. Entonces, esta idea del entremés no es totalmente nueva en el teatro, existía algo antes parecido, se llamaban los pasos, de un autor que se llamaba Lope de Rueda, que no es el mismo que hemos visto antes, que era Lope de Vega, pero Cervantes, podemos decir, la perfecciona y la convierte en algo muy exitoso. Entonces, los entremeses son probablemente la aportación de Cervantes más importante en el campo del teatro.
Hay muchos famosos, por ejemplo, El retablo de las maravillas es el título más famoso. Evidentemente no tenéis que conocer los títulos de obras que luego no vamos a leer, ¿no? Entonces mencionamos los títulos más importantes, pero luego evidentemente nos centraremos solo en algunas de ellas. Entonces hemos visto, no tiene muchísimo éxito en la poesía, no tiene muchísimo éxito en el teatro, con la excepción de los entremeses. Evidentemente su terreno es la novela. Ya hemos mencionado en el vídeo anterior que Cervantes se considera el padre de la novela moderna. Entonces la novela es sin duda su terreno, y como hemos visto en clase, hay muchos estilos, hay muchos géneros de novela en esta época, en el Renacimiento, algunos de origen italiano, otros más típicos de España, y Cervantes escribe de todo, se dedica a todos los géneros que estaban de moda en la época. Vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, primero se dedica a las novelas cortas, o sea, novela con el significado, podemos decir, italiano di novella. Entonces, novelas breves que estaban de moda en Italia, como sabemos, por ejemplo, pensad en Boccaccio, y Cervantes publica esta famosa obra que son las novelas ejemplares. Entonces, son 12 novelas, repetimos, con el significado de novelas breves, que se publicaron en 1613 y basadas en la palabra, o sea, cuyo título es originado por la palabra italiana novella. Algunos títulos importantes, pues por ejemplo, La gitanilla es muy famosa. ¿Y por qué ejemplares estas novelas? Entonces, no porque tengan un significado moral, ¿vale? No porque tengan una moraleja, sino en el significado renacentista del término ejemplar, o sea, en el respeto de lo natural y de lo razonable, ¿vale? Entonces, porque por su lenguaje, por su estilo, por su equilibrio, él considera que son ejemplares. Vale. También se dedica a la novela pastoril, que como hemos dicho era un género que tiene mucho éxito en Italia en esta época, y fue una novela pastoril su primera novela, que se llama La Galatea, publicada cuando él tenía 38 años. Luego publica también, muevo un poco la ventana, una novela morisca. Esto, como hemos dicho, en cambio es un género más típico de España por su historia. Y una novela morisca famosa de Cervantes es La historia del cautivo, que no es una novela independiente, sino que forma parte del Quijote. Entonces, dentro del Quijote inserta esta novela, La historia del cautivo. Luego se dedica también a la novela bizantina. La novela bizantina, en cambio, fue su última novela, la que terminó poco tiempo antes de morir, Persiles y Sigismunda. El título oficial, el título entero es Los trabajos de Persiles y Sigismunda, su última novela. También se dedica a la picaresca, este género del que ya hemos hablado, hemos leído fragmentos del Lazarillo, y una novela picaresca es Rinconete y Cortadillo. Sin embargo, no todos los críticos están de acuerdo con que Rinconete y Cortadillo sea una verdadera novela picaresca. Hemos dicho, hablando del Lazarillo de Tormes, que una característica de la novela picaresca es un poco su falta de confianza en la humanidad. El realismo de la novela picaresca es un realismo
que siempre nos deja un poco de amargura. Esta parte, este matiz, podemos decir, en Cervantes no existe, ¿no? Cervantes tiene una visión más optimista de la sociedad y menos realista en el sentido crudo del término, o sea que es una picaresca a medias, podemos decir así. Y para terminar, evidentemente la gran moda del momento, lo hablamos en clase, la moda literaria de la época eran sin duda los libros de caballerías. Dijimos que se escribían muchísimos y la gran mayoría eran de mala calidad, o sea, personajes muy estereotipados, historias que siempre se repetían. Los personajes, además de estereotipados, eran planos, o sea que nunca evolucionaban y siempre parecían copias de algo ya leído. Además, el problema en los libros de caballerías era el lenguaje. El lenguaje de esos libros era un lenguaje muy falso, muy ficticio, muy afectado. Con rodeos de frases sintácticos muy inútiles, exagerados, un lenguaje también muy construido. Entonces tenían mucho éxito entre el público, pero no eran de buena calidad. Entonces Cervantes no escribe un libro de caballerías. Cervantes en realidad escribe, o sea, su intención inicial es la de escribir una parodia de los libros de caballerías. O sea, él quiere reírse de los libros de caballerías y de sus exageraciones. Entonces, por eso nace el Quijote. El Don Quijote de la Mancha nace como parodia de un libro de caballerías. Luego, y esto lo veremos a continuación, el propósito se desborda, por así decirlo, y el Quijote se convierte en algo mucho más importante, mucho más profundo. Y esto lo veremos en las próximas clases. Entonces, gracias por vuestra atención. Os recuerdo que en mi canal también hay otro vídeo hecho por algunos estudiantes míos de hace 2 años de forma cooperativa sobre Cervantes y también sobre el Quijote. Entonces podéis ver también el otro vídeo. Muchas gracias por todo y hasta pronto.